Hablamos de Grecia como si fuera, tú lo has dicho ahora mismo, o lo habéis dicho, como si fuera algo aislado. Pero si miramos otros países y países con la calificación por las entidades de calificación crediticia, pues Moody's, Standard & Poor's, Fitch, de AAA, por ejemplo Alemania, Estados Unidos, tienen una deuda pública escandalosa. Estados Unidos supera el 100% de su Producto Interior Bruto y Alemania el 70%. Inglaterra, que se quiere ir, está sobre el 90% de deuda pública. España casi al 100%, Francia, Alemania, lo he dicho ya, el Reino Unido, Italia está al 100 y pico por ciento. Japón al 250%, casi, o sea que hablamos de Grecia. Pero no es cierto que todos los países, o la mayoría de los países, tienen una deuda pública impagable. Pues ¿cómo se paga esa deuda pública? La deuda pública procede de un déficit presupuestario, lo hemos dicho antes. Tú gastas más de lo que tienes, se produce un déficit y eso se financia con deuda pública. Para pagar algo, tú tienes que generar ingresos suficientes que superen a tus gastos para que te sobre un excedente. Pero si no hay excedente porque hay déficit, todos estos países, bueno, Alemania va a tener un superávit muy pequeñito, ¿no? Pero los demás países tienen déficit presupuestario. ¿Cómo se va a pagar una deuda? Que para pagar los intereses hay que emitir deuda pública. O sea, ¿qué está pasando? Que la crisis de deuda no solo de Grecia, es generalizada, ¿no? ¿Queréis matizar un poquillo cómo a la mayoría de los países nos afecta? Sí, pero es que yo insisto en que, como decía Emilio, lo primero que hay que saber es de dónde viene. Porque, mira, si Francia hubiera seguido financiándose, el Estado francés, con el Banco Central de Francia, con un banco central a tipo de interés a cero, pues tendría ahora una deuda pública del 4 o del 5%. Perdona, pero Japón y Estados Unidos no están en ese caso. Bueno, Inglaterra tampoco. Ellos tienen su banca central y se financia a costo cero. Y tienen, bueno, más o menos, pero no al tipo que estamos nosotros, con esa prima de riesgo. Voy más, sí, está claro que el origen de la deuda es intereses compuestos a nosotros, pero hay otros países, Reino Unido, Inglaterra, Japón, que tienen sus propios bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa deuda de Estados Unidos es pagable, vosotros creéis que eso se puede pagar alguna vez, y están calificadas en la calificación de riesgo de AAA, ¿eh? No nos olvidemos, es decir, AAA es la entidad de estas famosas que, en fin, que todos sabemos, bueno, que nosotros sabemos, a lo mejor la gente, la mayoría de la gente no lo sabe, lo que calificaban los paquetes de la hipoteca subprime y todo esto, ¿no? Las califican esta deuda como AAA. ¿A vosotros os parece razonable? ¿Se van a poder pagar estas entidades, estos países? No, es que esos son países que no van a pagar nunca su deuda pública. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ni esos países ni otros, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esos países tienen, primero, una fortaleza política y casi, yo diría, imperial, ¿no?, que les permite ir generando recursos, porque, por ejemplo, Alemania pues se ha estado, entre comillas, financiando su deuda con el déficit y con la sobrecarga que suponía los tipos de interés para otros, ¿no? Y son además países que tienen una generación de ingresos por otras vías como consecuencia de su posición, ¿no? O en el caso japonés, pues porque lo suscriben sus propios su propia economía, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es insostenible, o sea, antes o después aquello va a estallar, o sea, aquí la pregunta, en todo caso, con interés, no es decir, bueno, y ¿va a ocurrir o no una caída generalizada? Viene no, ahora. En todo caso es cuándo, ¿no? O sea, que eso es seguro que va a ocurrir. Sí. Es que además la cosa curiosa es que supongamos que dijéramos, bueno, oye, es verdad que la deuda es malísima, hay que pagarla, venga, pues vamos a pagarla. En el mundo no hay dinero para pagarla, con lo cual significa que ya hemos creado el absurdo de que la deuda es mucho mayor que los medios de pago. Por lo tanto, esa es la demostración palpable de que es imposible hacer frente a la deuda. Eso, como ha ocurrido en otros momentos, pues viene una inflación, viene una guerra, viene unos acuerdos de reestructuración, de quitas, que son en definitiva acuerdos políticos, ni siquiera son acuerdos financieros, es el resultado de un pulso en función del poder y se va recortando, ¿no? Y como es así, yo creo que lo sensato, si hubiera sensatez, sería adelantarse a la hecatombe
y luego procurar y establecer los medios para que ese recorte, digámoslo así, sea un recorte sobre la base de la justicia y sobre la base de compensar el robo que se ha hecho, ¿no? Es decir, que lo que no puede ser ahora es, como ha ocurrido con Grecia, a la cual se le hizo una quita ya del 50%, pero que sea una quita que en realidad es para seguir ahogándote, no, oiga, estamos hablando de aliviar la losa que tienes sobre la espalda, ¿no? Para ver si te deja andar un poco más para seguir echándote peso, ¿no? Entonces, eso es algo que si hubiera, entramos en otro asunto, si hubiera espacios de debate internacional, si hubiera mecanismos democráticos donde se pudiera debatir este tipo de cosas en condiciones de equilibrio, si las Naciones Unidas fueran realmente una plataforma donde se pudiera hablar con simetría, pues se estaría hablando de esto, ¿no? Porque es completamente injusto, es una esclavitud innecesaria, tan injusta la que se establece sobre los pueblos, que además, como dices, no se puede salir de ella, pues que lo suyo sería empezar a hablar en esos términos, ¿no? Tal como lo percibo, yo veo como una especie de, ¿cómo se llama? ¿Ditero se llamaba en los tiempos? Sí. Como en el tiempo de ahora. Se está prestando al 3000%. Sí, sí, más que no, que la usura está llegando a unos niveles tremendos. Perdona, no hay usura. La quitaron, no hay usura. Sí, sí, es fuerte. Ya ha desaparecido ese pecado. El sistema, la élite del sistema, tiene la lista de los prestamistas. En esa lista, con cantidades multimillonarias, están todos los estados. Ninguno se salva, todos están ahí. El quid de la cuestión es que quien detenta en estos momentos el poder, tiene el poder suficiente como para decir, de esta lista, al que ponemos en la diana es a este, pero no a este. ¿Por qué? Porque le ponemos en la diana a B, por ejemplo a Grecia, porque su responsable es político, por cierto, elegido democráticamente, pero eso al de la lista le da exactamente igual. Grecia está haciendo en política, quiere tomar medidas o tiene ideología, tiene ideas en definitiva, que no son las nuestras, y por tanto te castigamos. A llámese Estados Unidos o Japón, no lo castigamos. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen mucha deuda, pero como están haciendo caso a lo que nosotros les decimos, no lo castigamos. En el caso español ha sido descarado el intento tanto del gobierno anterior como de este gobierno de estar bien con el de la lista. Es que ha sido muy descarado, de intentar ganarse al de la lista y diciendo, no, si yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿qué tengo que hacer? Reformas laborales, se acabaron los convenios colectivos, las jubilaciones, lo que tú me digas, porque yo... Lo que comentabas, modificar la Constitución. Modificar la Constitución, ¿Qué hace falta? Lo que haga falta, es decir, claro, doy un golpe de Estado desde el Parlamento, claro, lo que haga falta para que el de la lista, por favor, que me quite de la diana. Esta es la realidad, y esto es muy duro, claro, esto es muy duro porque... El de la lista, evidentemente, no tiene nada que ver con el juego democrático, para nada. Y, sin embargo, el de la lista o los de la lista existen. Y esos son realmente lo que están diciendo, a este le vamos a originar problemas, siendo la situación la misma que la de aquel, pero es que la de aquel está pendiente de lo que nosotros le decimos, está a nuestro merced y a nuestro sometimiento y, por tanto, perfecto. Esa es la realidad. Y esto es durísimo, es muy duro. Sí. Y desde el punto de vista ciudadano, lo que... hacen falta efectivamente son espacios de democracia y de participación, pero que tienen que ser nuevos. Yo creo que ese es el momento ahora mismo difícil en el que estamos, ¿no? Porque los espacios donde se pueden compartir este tipo de cosas, hablar de esta serie de cosas y tomar decisiones ciudadanas acerca de esta serie de cosas no son los espacios que hasta ahora han existido. No son, porque esos espacios están ya viciados. Hoy día los gobiernos que salen de las urnas, desgraciadamente, están viciados. En Europa entera, en el mundo entero están viciados. Están en la lista y están mirando de reojo al de la lista y están pendientes de la llamada de teléfono de la lista. Y eso, evidentemente, cuando hay instituciones políticas, mejor dicho, cuando hay organizaciones políticas que participan en las instituciones políticas con esa cautela ya de antemano, no son válidos, no representan a los ciudadanos, lo único que quieren es llegar al poder, me imagino que por el gusto de llegar al poder y a partir de ahí tener los menores problemas posibles haciendo lo que le dicen a aquellos que tienen la lista. Y esto desde la lista es tremendo. Y lo más curioso es que los de la lista cada vez son más anónimos.
que eso, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero otra característica muy curiosa, ¿no? ¿Quién detenta la lista? Cada vez hay más anonimato acerca de los que detentan la lista, es curioso.